Hola querida gente, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube Capacitaciones Pablo Maure. Bueno, vamos a generar una nueva cápsula informativa. Esto que ven ahí medio borroñado es un tal Murakami que me acompaña en mi logo institucional. Bueno, hoy vamos a hablar o vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a lo que es la inmunología clínica y un poco el contexto desde donde uno puede tener distintas intervenciones en todo lo que es el tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de inmunología y salud, ¿no? O sea, nosotros estamos formados, ¿no? Como médicos veterinarios, a veces con viejos modelos, la famosa triada ecológica del 63, ¿no? Donde nos decían que una enfermedad estaba influenciada por variables de la gente, variables del huésped y del medio ambiente, ¿no? Hoy ya se habla de un modelo de enfermedad más de tipo sistémica, ¿no? Donde vamos contemplando distintos niveles de complejidad que pueden afectar esta relación salud-enfermedad del individuo. Si pienso en el individuo, ¿no? Tomemos el ejemplo de un cachorro. Este cachorro está dentro de un microsistema, perfectamente podría ser sus hermanos de lechigada, su madre. Esta lechigada, este cachorro con su madre y sus hermanos están dentro de lo que es un mesosistema, donde la población canina, la interacción entre sus distintos componentes, van a hacer que haya alternativas de salud o enfermedad. eh, y estos individuos están influenciados por algo más externo, que es este exosistema, donde determinadas prácticas también pueden generar variables y aportar a lo que es la salud o la enfermedad. En el caso de los perros, una exposición, lo que puede ser el paseo en una plaza, lo que puede ser las condiciones edilicias de un refugio, son todas variables que van a influir en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y todo este ecosistema a la vez está influenciado por lo que es el macrosistema, ¿no? Donde ahí ya participan una serie de creencias y valores que están más vinculados a quienes están a cargo o son responsables, ¿no? En la tenencia de estos individuos. Entonces, cuando uno piensa en salud y enfermedad, me parece que no está de más considerar que hay algo más que la relación entre el ambiente, el huésped y el patógeno, ¿no? Entonces me parece importante explicarlo y trabajar en esto. Bueno, específicamente, ¿qué es la inmunología? La inmunología es algo que todos los veterinarios hemos estudiado, puede ser algo difuso, que no necesariamente hayamos entendido y que algo suena, ¿no? O sea, sobre todo después de 2 años de pandemia, hemos aprendido mucho de vacunas, de cobertura poblacional, de muchas variables. La inmunología creo que post pandemia vino para quedarse y estar presente, al menos en nuestras cabezas, ¿no? Es una ciencia fáctica, está basada en evidencias experimentales y básicamente la función del sistema inmune eh, tiene como objetivo lo que es la homeostasis, el equilibrio de ese organismo, ¿no? Y ese equilibrio se alcanza reconociendo lo propio y no reaccionando, reconociendo lo no propio y reaccionando, y reconociendo lo propio modificado y reaccionando. Si se cumplen estas tres reglas básicas, el individuo está en equilibrio, está en homeostasis y posiblemente tenga un buen nivel de salud y esté alejado de la enfermedad. Esto genera una identidad biológica. Desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, somos el mismo individuo. Y el sistema inmune tiene mucho que ver con esa identidad biológica en esta historia ontogénica que es la vida misma, ¿no? Eh, a modo de síntesis, podríamos decir que la inmunología es un exquisito equilibrio entre tolerancia e intolerancia. Y si algo a mí me enseñó la inmunología es a no ser dilemático. No es que la tolerancia es buena y la intolerancia es mala, o al revés, porque, por ejemplo, tenemos ejemplos que se contradicen en sí mismos,
¿no? Donde tengo una hembra preñada, independientemente de la especie, y tengo un fenómeno de tolerancia gestacional, porque si uno piensa a una hembra preñada, ese feto que se está gestando dentro de un útero grávido no es otra cosa que un trasplante de tejidos, donde el 50% de la proteómica viene de mamá y el otro 50% viene del papá. Y otro exquisito ejemplo de intolerancia es la capacidad que tiene el sistema digestivo de reconocer y diferenciar lo que son patógenos de alimentos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la tolerancia y la intolerancia está presente en distintos mecanismos que pueden determinar perfectamente lo que es salud y enfermedad, y una y otra no están exclusivamente de un lado o del otro, ¿no? Y en esta visión circular de lo que es salud y enfermedad, me parece muy importante que podamos posicionarnos y tener claro cuando intervenimos con lo que es la inmunoterapia. Muchas veces la gente me pregunta, pero vos te dedicás al cáncer, o vos te dedicás exclusivamente a enfermedades infecciosas, o vos te dedicás a enfermedades autoinmunes. En realidad, desde la inmunología podemos intervenir en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, la inmunología es una disciplina bastante impertinente que nos permite meternos en distintos lugares. Podemos asesorar a un criadero, podemos asesorar a un individuo, a un enfermo de cáncer, podemos asesorar a un paciente con una enfermedad autoinmune y podemos asesorar a un individuo que tenga una enfermedad viral crónica, ¿no? Entonces me parece que desde ahí uno tiene que tener claro dónde se para y hacia dónde interviene con la inmunoterapia, que es la herramienta. Cuando hablamos de cuál es el estado inmunológico de un paciente, ¿no? Tenemos como, una vez más, el falso dilema: o es inmunocompetente o está inmunosuprimido, ¿no? El gato que tiene leucemia felina, VILEF, que está como portador sano, ¿es un individuo inmunodeprimido? No lo tengo claro. Yo creo que no, que puede ser un paciente inmunocompetente con una infección crónica que a lo mejor tiene un inmunocompromiso, ¿no? Entonces aparece el individuo inmunocompetente, aquel que está plenamente sano y que tiene la capacidad de que su sistema inmune desarrolle una respuesta efectora frente a todo lo que no sea propio y que sea reconocido y que pueda ser eliminado. En el polo opuesto vamos a tener al paciente inmunosuprimido, que es ese gato que tiene inmunodeficiencia felina en estado de SIDA, que es ese individuo bípedo implume humano que está infectado con HIV y que está en estado de SIDA. Esos son pacientes inmunosuprimidos. Vamos a encontrar individuos inmunocomprometidos. Por ejemplo, un cachorro con alta carga parasitaria y con enfermedad parasitaria posiblemente no tenga la capacidad de desarrollar una respuesta efectora plena frente a un desafío viral, sea vacunal o sea virus calle, pero posiblemente algún tipo de respuesta va a generar, quizás más anticuerpos, una pobre respuesta celular, y eso lo vuelve más susceptible a enfermarse. Eh, Podemos encontrar un paciente inmunotolerante, una hembra gestacional. Y ahí tenemos contradictoriamente laboratorios que nos venden vacunas y que nos aconsejan vacunar una hembra preñada. Estamos tratando de estimular el sistema inmune cuando el freno de mano está puesto, cuando las respuestas de reconocimiento están básicamente predispuestas a generar tolerancia. ¿Está bueno presentar ahí un paquete de virus? No creo que sea importante y no creo que sea determinante en lo que va a ser salud o enfermedad de esos cachorros vacunar a esa hembra preñada. Y pienso en hembras preñadas pensando en gatas y en perras, ¿no? En humanos es distinto. En algún momento haremos una cápsula informativa con el concepto de las distintas placentaciones, los distintos tipos de respuesta. De hecho, en humanos hay una serie de vacunas que se dan a la mujer embarazada. Pero justamente, una perra es una perra, una gata y una mujer es una mujer. Y cuando están preñadas, son
tres especies totalmente distintas y no necesariamente van a tener el mismo tipo de fisiología inmune. Podemos tener un individuo inmunodeficiente, que son aquellos individuos que nacen genéticamente con déficit de algunos mecanismos efectores. Los ratones SCID son ratones genéticamente modificados, que se estudian sobre todo para modelos de trasplantes tumorales, para estudiar distintos modelos, pero hay enfermedades que generan inmunodeficiencia en algunas especies, como la enfermedad del coligris con un déficit de neutrófilos. Hay enfermedades descritas de incapacidad efectora, de natural killer, que básicamente van a ser individuos que no van a tener una larga sobrevida, no lo vamos a ver en condiciones de camilla y clínica, pues justamente son esos cachorros que posiblemente mueran al poco tiempo de nacidos, ¿no? En eso hay un agujero bastante significativo, si los buscamos posiblemente los encontraremos. Y el paciente inmunodeprimido, que es aquel paciente que está básicamente sometido a un estrés crónico, ya haremos otra cápsula informativa sobre estrés crónico, pero ese individuo con estrés crónico que no va a estar en buenas condiciones de generar una respuesta inmune efectora, ¿no? Sobre todo pensando en sistemas de vacunación, ¿no? Ya lo vamos a hablar más adelante. Eh, no confundir estrés crónico con estrés agudo. Un estrés agudo podría llegar a ser incluso un estímulo estimulante del sistema inmunitario, ¿no? Estrés es un tema muy interesante que ya lo vamos a desarrollar en particular. Y aparece este concepto de identidad biológica, ¿no? O sea, cumplido los parámetros o las consignas del sistema inmune, eh, este individuo desde el momento que nace hasta el momento que muere, el sistema inmunitario se encarga de garantizar de que se conserve la identidad biológica, ¿no? Esta capacidad de reconocer lo no propio y reaccionar, la capacidad de reconocer lo propio y poder reaccionar, y la capacidad de generar, reconocer lo propio modificado y poder reaccionar. Cuando hablo de reaccionar, hablo de reaccionar tras un reconocimiento específico, montar una respuesta efectora y eliminar esa alteración, ¿no? Y cuando esas consignas no se cumplen, aparecen los distintos capítulos donde uno puede participar con la inmunoterapia, ¿no? El tema de patógenos, el tema de enfermedades autoinmunes, el tema de cáncer. Y ahí estamos parados cuando decimos hacemos inmunoterapia. Cuando hacemos inmunoterapia, podemos intervenir en todas estas direcciones, por decirlo de alguna manera. El paciente inmunocomprometido, como les decía antes, afectado por distintos parásitos, endógenos, exógenos, el paciente inmunosuprimido, el paciente con leucemia y con BIF, BILEF y BIF, que de alguna manera en determinados estados de la patogenia pueden estar inmunosuprimidos y no ser reactantes, y pacientes caninos bajo determinados tratamientos quimioterápicos que son citostáticos también van a estar inmunosuprimidos, ¿no? Y entonces cuando hablamos de los estatus, ¿no? Yo les decía, la inmunología es una ciencia fáctica que hoy la tenemos que estudiar en múltiples niveles, ¿no? Entonces, eh, todo empieza, o yo creo encontrar acá el nudo de una gran explicación, que es la relación que hay entre una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica, y un linfocito T, que puede ser CD4 o CD8. Pensemos en la relación de las células dendríticas con los linfocitos TCD4 o linfocitos T helper o T colaboradores, ¿no? Hay una serie de moléculas que forman un complejo de anclaje molecular, célula a célula, de fuerte contacto entre células, y una serie de estímulos que determina que ese linfocito T helper funcionalmente vaya hacia distintas direcciones, ¿no? Entonces, cuando, según los estímulos que generen la célula presentadora de antígenos, la presentación del antígeno y el microambiente donde se desarrolla esta interacción celular, este linfocito T helper puede desarrollar
primero una amplificación a expensas de interleuquina 2 y posteriormente una diferenciación funcional, no fenotípica, que puede ser, desde el punto de vista de los efectores, un perfil T-helper 1, un perfil con alta producción de interferón gamma, de interleuquina 12, de factor de necrosis tumoral, un perfil que posiblemente tenga un fuerte componente de estímulo de respuestas celulares efectoras contra virus y contra cáncer. Un perfil T-helper 2, donde básicamente va a producir citoquinas, que son las señales necesarias para que otro linfocito, que no es T, sino que es el linfocito B, que vio al antígeno que capaz que le está presentando esta célula dendrítica, produzca anticuerpos de distintas calidades, ¿no? Entonces, si está en una mucosa, produzca IgA; si está en sangre, produzca IgG; si está como una célula receptora, haya una alta expresión de IgM e IgD. Entonces, esas citoquinas que hacen que el switch isotípico de anticuerpos varíe y se desarrollen distintos compartimientos del organismo, hace que haya un perfil T-helper 2. Aparece en los últimos años, a partir del año 2005, un perfil T-helper 17, que es netamente un perfil proinflamatorio, donde la interleuquina 17 es preponderante, y este es un perfil que está presente en enfermedades autoinmunes e inmunomediadas, ¿no? En todo lo que es lupus, pénfigo, anemias hemolíticas, trombocitopenias autoinmunes, todo lo que pueden ser glomerulonefritis por depósitos de inmunocomplejo, todas las alteraciones que aprendimos en PIF, todas por esas endotelitis, vasculitis proinflamatorias, bueno, posiblemente estén regladas por este perfil T-helper 17. Aparece también un perfil T-helper folicular, donde se ha visto que determinados estímulos antigénicos generan la producción de anticuerpos a largo plazo, aún en ausencia de esos antígenos, ¿no? Entonces, es sabido que, por ejemplo, nosotros humanos nos podemos vacunar preexposición contra rabia, y si hacemos un correcto esquema de vacunación antirrábico preexposición, esto es antes de entrar en contacto con el antígeno, podemos tener protección contra la rabia por 10 años. Pasa lo mismo con el tétanos y pasa lo mismo con otras enfermedades. Bueno, es posible que esta durabilidad a lo largo de los años, aun cuando ya esas vacunas que nos estimularon fueron procesadas, estén mediadas por este perfil T-helper folicular, ¿no? Del otro lado, aparecen también, frente a este estímulo de la célula dendrítica y este linfocito T que es estimulado e influenciado por el microambiente, otro perfil funcional que es el linfocito T-helper 3, un linfocito que tiene básicamente la capacidad de producir interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, es una interleuquina que baja la producción de anticuerpos, es una interleuquina que no permite la activación del complemento, ¿no? Entonces es todo lo que básicamente modulan estos linfocitos regulatorios. Aparecen otros linfocitos también supresores, como el linfocito citotóxico antígeno 4, el CTLA4, que vamos a ver cuando hablemos de puntos de regulación en cáncer. La eliminación de estos CTLA4 positivos estimulan una robusta respuesta antitumoral, y cuando estos linfocitos T-helper CTLA4 están presentes, la evasión tumoral es muy alta, ¿no? Hoy en medicina humana hay anticuerpos monoclonales que inhiben estos CTLA4, es un blanco biológico interesante a desarrollar. Aparecen también otros linfocitos regulatorios como los FOXP3, que también tienen una función inhibitoria de la respuesta efectora, ¿no? Y aparecen también otros marcadores como CD25, que también intervienen en la disminución de la respuesta efectora. Entonces, fíjense cómo el mismo linfocito, frente a un antígeno, tiene la capacidad de migrar a uno u otro fenotipo funcional, ¿no? Ese mismo linfocito, cuando se expande, me puede dar linfocitos que promuevan la respuesta celular, linfocitos que promuevan la respuesta
de anticuerpos, linfocitos que promuevan una respuesta proinflamatoria que atraigan neutrófilos, o linfocitos que durante muchos años produzcan anticuerpos aún en ausencia del antígeno. O nos pueden generar linfocitos que frenen la respuesta inmune, que ayuden a que se escape un cáncer, que de alguna manera inhiben las respuestas efectoras, ¿no? Entonces, fíjense cómo este microambiente donde se desarrolla esta relación celular se ve influenciada, ¿no? Y cuando yo hablo de microambiente, básicamente vamos a ver que los perfiles efectores, que son los verdes de la izquierda de la pantalla, están influenciados cuando hay, por ejemplo, presencia de testosterona, de dihidroepiandrosterona, de serotonina, de dopamina. Y los perfiles supresores van a verse influenciados, van a estar promovidos cuando en ese microambiente haya estrógenos, cortisol, hormona liberadora de corticotropina o leptina. Entonces, fíjense cómo no estamos hablando solo de citoquinas, ¿no? Sino que estamos hablando ya de esta interacción, ¿no? Que nosotros llamamos psiconeuroinmunoendocrinología, y donde frente a esta idea de una sola salud, una sola medicina, eh, cada día tenemos que hablar más de este concepto en medicina veterinaria, ¿no? La interacción entre el sistema inmune, el sistema endocrino, todo lo que es la producción de la actividad cerebral, que es la mente y el sistema nervioso, determinan ese microambiente donde se está generando y disparando una respuesta inmune, ¿no? Y es muy importante que podamos entenderlo, saber dónde está, y incluso encontramos ahí capacidad para generar intervención y modular la respuesta hacia un lado o hacia el otro. Y todo esto está mediado por una serie de marcadores y una serie de sistemas que se originan en las zonas subcorticales del cerebro. Y alguna vez en algún curso de posgrado, un gran maestro me enseñaba, ¿no? Que el sistema inmune y un linfocito es lo más parecido al sistema nervioso y una neurona, ¿no? Y ahí esa simple mención me generó eh, un fuerte estímulo, ¿no? A pensar siempre en el sistema inmunitario como esta cosa compleja, donde una señal de alarma que capta nuestro cerebro a través de los sentidos, desde el punto de vista exterior, puede desencadenar un perfil proinflamatorio con determinada capacidad de respuesta inmunitaria. Y hoy molecularmente ya sabemos que hay una serie de factores de transcripción kappa beta generados en la zona talámica, una hormona liberadora de corticotrofina que interviene en el eje eh, hipotálamo hipoficiario adrenal en situaciones de estrés, y cómo se van interaccionando cada vez más estos sistemas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, una vez más, dónde está nuestro paciente cuando yo hago una intervención inmunoterápica, ¿no? Entonces, y ojo que hablo de inmunoterapia no desde lo complejo. Yo digo siempre que cuando vacuno hago inmunoterapia, que cuando inyecto un corticoide hago inmunoterapia, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que saber y poder manejar desde este concepto más amplio. Y yo creo que la inmunoterapia llegó para quedarse. Yo creo que la inmunoterapia, sobre las bases de una correcta nutrición y bienestar animal, es una excelente herramienta para complementar aspectos convencionales, ¿no? En cáncer podemos hacer inmunoterapia antes de una quimioterapia, podemos aportar herramientas durante la quimioterapia y podemos intervenir después de una quimioterapia. En este momento en Argentina hay una interesante intervención de un grupo externo que está haciendo terapia metabólica del cáncer con nos han invitado a probar esto, y la verdad es que estamos viendo cosas interesantes con lo que es la estimulación
de las células tumorales a abandonar la respiración de la fermentación de la glucosa anaeróbica y llevarla a utilizar las mitocondrias. Ya en algún momento hablaremos de esto que es terapia metabólica del cáncer. Y en enfermedades autoinmunes y en enfermedades infecciosas, la farmacoterapia convencional puede ser también apoyada con inmunoterapia. Yo creo que la inmunoterapia la tenemos que complementar con lo que hacemos convencionalmente. No venimos a reemplazar una cosa por otra. Me parece que tenemos que ser complementarios, ¿no? Entonces me parece importante, me pareció interesante poder contarles un poco desde dónde estamos trabajando, ¿no? Porque hay muchas consultas, hay muchas preguntas, a veces vuelvo a lo mismo, no solo hacemos cáncer, hacemos muchas cosas y me parece interesante que podamos definir. Bueno, me pueden encontrar, ahí está el teléfono, solo por WhatsApp, por favor, tengan paciencia, estamos demorando bastante en poder contestar los mensajes, pero ya tratamos de estar al día a lo largo de 3 o 4 días. Tenemos nuestro perfil de Instagram, tenemos nuestra página profesional en Pablo Mauri, la inmunología veterinaria. La idea, una vez más, es sumar y bueno, cuando eh, estamos con esta intención, encontramos gente divina que nos permite trabajar en equipo y realmente estamos haciendo cosas muy interesantes. Seguiremos desarrollando nuevas cápsulas informativas, espero que les haya sido de interés y bueno, nos vemos la próxima. Les agradezco a todos que hayan llegado hasta acá. Los saludamos con Murakami, en primer plano ahí ven ese seguro cuervo, pero bueno, eso es Murakami y hasta la próxima amigos, muchas gracias.